tardes, bueno, cuarta jornada de Yes Week 2020 virtual. Esta edición totalmente virtual, a diferencia del año pasado, el 2019, como se acordarán, y muchos de ustedes seguramente participaron, fue presencial. Esta es una gran y nueva experiencia para todos nosotros, para todos ustedes que nos están acompañando desde el día lunes a las 3 de la tarde cuando inauguramos el evento. Y como en cada comienzo de cada una de las actividades, los invito a ver las efemérides del día. ¿Qué pasaba un día como hoy, 29 de octubre, pero años atrás? Hola, ¿cómo están? Estas son las efemérides del 29 de octubre. Un día como hoy, hace 34 años, River tocaba el cielo con las manos, tras conquistar la Copa Libertadores. Un 29 de octubre de 1986, River obtenía su primera Copa Libertadores de América, tras las finales perdidas de 1966 y 1976. Los de Núñez supieron jugar la máxima competencia sudamericana gracias al campeonato local obtenido ese mismo año. En la fase de grupos le tocó enfrentarse a su clásico rival, Boca Juniors, además de los uruguayos Wanderers y Peñarol. River finalizó puntero de aquel grupo 1, y en semifinales le tocó enfrentarse a Argentinos Juniors y a Barcelona de Ecuador. De los 5 partidos disputados, perdió tan solo uno, obtuvo 2 victorias y 2 empates, lo que le permitió jugar la gran final. El conjunto millonario contaba con campeones del mundo dentro de su plantel, como Ruggeri, Pumpido, el Beto Alonso o Américo Gallego, los que supieron conquistar América tras vencer a América de Cali en la final. En el partido de ida, en el Monumental, fue victoria para el equipo argentino por 1-0, con gol de Juan Gilberto Funes, mientras que en el partido de vuelta, en Colombia, fue para River por 2-1. Aquella noche marcaron el Búfalo Funes y el gran Beto Alonso. Hace 34 años, el River del Bambino Veira era el dueño de América, tras ganar su primera Copa Libertadores. Esto ocurrió un día como hoy, un 29 de octubre de 1986. River, campeón de América por primera vez en su historia. A estar atentos, que las efemérides continúan. Saludos. Muy bien, esa fue una de las efemérides que tenemos preparado para el día de hoy. Son varias, creo que para hoy están programadas 5 efemérides para saber qué pasó un día 29 de octubre, pero de varios años atrás. Gracias obviamente a los alumnos de Periodismo Integral y Deportivo, a su docente de Periodismo Televisivo 3 y Tecnología de la Comunicación, Danilo Mettini, que los ayudó a producir estos audiovisuales. Ahora sí, tenemos la primera actividad del día, que es el ejercicio del periodismo deportivo, título que pusimos para la charla que van a emprender esta experiencia virtual y esta entrevista virtual que van a llevar a cabo Lía Majuan y Ezequiel Fernández Mur. Lía Majuan, parte de la comunidad educativa del Instituto de Estudios Superiores, y vamos, ya sé que lo conocen a los dos, pero vamos a leer y recordar algunos de sus antecedentes profesionales más recientes. Lía Majuan es periodista, secretaria de redacción del diario El Litoral de Santa Fe, es editora especializada en temas de la ciudad y su área metropolitana, política, salud, planificación urbana y gestión del riesgo hídrico e inundaciones. Dirigió la carrera de Periodismo Integral y Deportivo del IES y la licenciatura en Periodismo de la sede regional Santa Fe de la Universidad de Concepción del Uruguay e integra el staff docente de la Universidad Católica. Ha creado, dirigido y realizado 4 ediciones de Mediápolis, un simposio internacional de comunicación digital. Y qué decir, a ver qué se puede agregar también para Ezequiel Fernández Mur, que seguramente lo conocemos todos y sabemos toda su trayectoria, pero vamos a recordarlo a través de esta síntesis de sus antecedentes. Es periodista desde el año 78, fue jefe de deportes de la agencia DIN y editor de deportes en la agencia italiana ANSA. Escribió para numerosos medios, desde el diario Página 12 hasta The New York Times y medios de España, Brasil, Colombia, Chile y Japón, entre otros países. Hizo investigaciones para televisión y radio del Mundial 78 y documentales sobre deportes olímpicos e historia del fútbol. El último junto a Eduardo Galeano para la TV pública. Escribió 3 libros: Dígame Ringo, breve historia del deporte argentino, y Juego, luego existo, publicado hace unos meses atrás. Hoy escribe, entre otros, en el diario La Nación y trabaja en radios.
Cubrió 8 Copas Mundiales de Fútbol. Fue premio Conex al mejor periodista deportivo argentino de la última década y conferencista en congresos de Berlín, Copenhague, Oslo, Coventry, entre otras ciudades. Bienvenido, Lía, Ezequiel, muchas gracias por participar. Bueno, Luis, muchísimas gracias por la invitación, por darme la oportunidad de entrevistar a un grande como Ezequiel. Bienvenido, Ezequiel, espero que estés bien. Buenas, sí, muy bien aquí. Hola Luisa, hola Lía, un gusto también estar aquí con ustedes. ¿Podríamos explicar, como hablábamos fuera de cámara, sobre el nombre artístico que aparece en pantalla? No sé si todos lo verán. Creíamos que era Ezequiel el que venía, ¿no? Claro. Oscar Pairetti. ¿Por qué Oscar Pairetti? Pianetti, perdón. Oscar Pianetti. Yo no tenía ni idea que iba a aparecer ese nombre, aunque ahora que hago memoria, creo que en alguna otra de este espacio de Meet, creo que ahí también me apareció por el Gmail. Sucede que en uno de mis correos electrónicos, el de Gmail, no sabía cómo ponerle, pues ya uno va repitiendo, y se me ocurrió recordar a un viejo héroe del fútbol argentino que a mí me gustaba porque era muy antiestético. Todos los jugadores ya empezaban a peinarse y el tipo salía, se ponía los suspensores por arriba del pantalón, era como muy impresentable en términos estéticos, y a mí me gustaba ese tipo que jugaba como en el barrio, que se llamaba Oscar Pianetti. Y entonces, en homenaje a él, ahí está, Oscar Pianetti. Ahí está, bueno, pero no se asusten que es Ezequiel el que está con nosotros hoy. Así que bueno, Ezequiel, yo te propongo y le propongo a todos los chicos, a los profes, a todos los que están conectados en esta audiencia virtual, dedicar esta horita para hablar de periodismo, obviamente. Yo, chicos, a todos, bueno, voy a iniciar la charla, voy a hacer algunas preguntas, pero la idea es ir pisteando ahí en el canal de YouTube lo que también ustedes tengan para preguntar y se las voy a ir trasladando a Ezequiel. Un poco me gustaba la idea, Ezequiel, si te parece, empezar hablando de tus comienzos. Nosotros ahora estamos atravesando tiempos muy convulsionados en medio de esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, y nuestra profesión obviamente no es ajena. Vos cuando comenzaste a ejercer el periodismo, también eran tiempos difíciles, en plena dictadura militar, allá por el año 1978, y con un gran desafío profesional en ese contexto político, con Argentina como anfitrión del Mundial de Fútbol del 78. Hoy nos toca, digamos, hablarle a los chicos y hacer un esfuerzo por imaginar que están del otro lado, en este auditorio virtual, porque es lo que nos impone la pandemia, pero bueno, en su mayoría son jóvenes que seguramente van a empezar a ejercer el periodismo en medio de esta pandemia o post-pandemia, también en un momento crítico. Recordando un poco tus orígenes en el periodismo, ¿cuáles crees vos que van a ser los desafíos que van a tener que abordar estos nuevos profesionales que hoy se están formando acá en esta institución? Mira, es tan paradójico lo que puedo llegar a decir por estos tiempos pandémicos, porque la precariedad, como le quieran llamar, de lo que pasa en el periodismo, obliga mucho a Internet. Entonces yo les digo, salgan a la calle. Claro, en estos tiempos de pandemia suena por eso paradójico decirlo, ¿no? Pero es cierto que el periodista tiene que ir a buscar las fuentes, tiene que ir a buscarlas, hablar, intentar ver con sus propios ojos, escuchar con sus propios oídos, porque esto nos va a permitir contar mucho mejor después la historia. O sea, nosotros siempre no somos protagonistas directos de la historia, los protagonistas son los otros, pero nosotros tenemos que contarla esa historia. Y entonces lo mejor siempre, lo mejor que ha resultado si nos acercamos a esos protagonistas. Y los vemos con nuestros ojos y escuchamos con nuestros oídos, porque la interpretación que podemos hacer, el modo que después podemos contar eso, siempre es otro. Cuanto a menos intermediación tenga, siempre es mucho mejor. Yo siempre pienso eso de que lo mejor en el periodismo es acercarse mucho a la fuente para poder informarse, para poder tener todo lo que sea necesario, y después alejarse mucho de la fuente para poder contarlo.
para no poder estar contaminado en un sentido, porque las fuentes no están obligadas a decirnos la verdad. Las fuentes nos van a decir lo que a ellas les convenga. Entonces, no sé, es el viejo dicho, che, llueve, te dicen que llueve. Ay, yo que voy a copiar, me dicen que llueve. No, yo tengo que abrir la ventana y ver si llueve, ¿no? ¿Y cómo se hace para alejarse de la fuente? Y es intentar chequear todo lo que la fuente te dice también. Intentar chequear, por más bien intencionada que sea la fuente y vos creas en la fuente, saber que no es la única parte en la historia, que hay otra parte en la historia y que posiblemente tenga otra versión para contarte de ese mismo episodio, y saber escuchar. Y después, en todo caso, saber cotejar las fuentes y intentar chequear hasta donde se pueda chequear lo que uno después tiene que contar. Porque si yo simplemente voy a contar lo que me cuentan otros, y entonces, ¿qué hago? Pongo un micrófono y nada más. A mí me parece que tenemos que saber chequear, contrastar. Bueno, él me dijo esto, muy bien, ya lo escuchamos. Ahora tengo que escuchar lo que me dice José también, ¿no? Juan me dice una cosa, José me puede decir otra cosa. Y a mí eso me parece que ese ejercicio de no ser voceros exactamente de lo que nos dice la fuente, me parece que es importante poder contrastar en el periodismo. Ahí está un poco también el bagaje y la mochila que cada uno va colectando durante sus años de profesión, ¿no es cierto? Las herramientas que tiene un poco el periodismo en general y, bueno, la especificidad del periodismo deportivo para poder, digamos, saber tratar una fuente, saber contrastar una fuente, ir cargando esa mochila con herramientas. Un poco nos dan y las transmitimos en una facultad, en un instituto, en una carrera de formación. Sí, sí, y yo creo que con los años uno aprende a confiar en determinadas fuentes. Cuando uno se da cuenta que esa fuente fue confiable, que no estuvo usándome, que me dijo Establece un exactamente, vínculo. establece un vínculo que siempre puede ser profesional, por supuesto, pero ya es más confiable para uno esa fuente, eso está claro. Pero a lo que yo quiero ir es que las fuentes no están obligadas a decirnos la verdad, nos pueden decir lo que ellos quieren decirnos, Hay ¿no? intereses siempre de Hay por medio. siempre, y es inevitable que los haya, Tal cual. es correcto que los haya, y es posible que se enoje alguien con lo que vamos a contar o escribir. Sí, porque no nos hacemos periodistas para ganar amigos, en realidad. Es para contar historias que ojalá le interesen a los demás, ¿no? Entonces está la forma en que, la técnica en que obtenemos esa información y luego en cómo la contamos, ¿no? Qué herramientas utilizamos. A mí me gusta mucho escribir, le tengo un enorme aprecio a la palabra escrita y entonces siempre como que el desafío que me planteo es, bueno, la historia la tengo, ahora ¿cómo la cuento? Porque yo sé que se lee poco, no se lee mucho, lo sabemos. Entonces intento encontrar las herramientas que atraigan a muchos, que convoquen a muchos. No quiero que se sientan excluidos de la historia porque no sabe de fútbol. A mí me gusta que la persona que aunque no sepa de fútbol le pueda gustar la historia que le estoy contando. Y para eso la palabra nos da muchas posibilidades en el relato. Y bueno, yo primero necesito informarme, necesito tener mucha información. O sea, no escribo desde la nada. No puedo escribir desde mi inspiración solamente o desde mi imaginación. No, necesito informarme. Una vez que tengo todos los datos y yo tengo, no sé, supongamos, 50 datos, pero la nota no me da para incluir 50, puedo incluir solo 10 datos. Entonces va a haber 40 datos que lo voy a estar dejando afuera. Entonces a lo que quiero ir con esto es que también aplico mi subjetividad. Yo no creo mucho, yo no creo mucho eso de la objetividad. Yo creo que somos sujetos que escribimos sobre sujetos, sobre hechos que nos cuentan sujetos, y yo voy a aplicar mi subjetividad. Lo que sí creo que hay que tener claro es la honestidad. O sea, yo tengo mi subjetividad, pero también intento ejercer al máximo la honestidad, saber que no estoy deformando un hecho, que no estoy sacando de contexto una declaración. Me interesa siempre mucho que la información tenga un texto y que tenga un contexto. Para mí eso es como muy importante también. Es por eso que, bueno, esta carrera se llama periodismo integral y deportivo. No es solo lo deportivo lo que importa, sino también toda la formación integral y toda esa caja de herramientas integrales que el periodista debe llenar
para poder dar contexto al Claro. hecho en sí. No es solo relatar un partido de fútbol o de cualquier otro deporte, sino también, bueno, hay datos históricos del país donde se juegan, datos geográficos que influyen en el rendimiento de un deportista, del clima, etcétera. Bueno, y un poco cada uno puede dejar su huella en sus historias. Sí, y muchas veces para tener todo ese background del que estabas hablando recién, Lía, y muchas veces es bueno recurrir a lecturas que no sean exactamente deportivas. Este, hay grandes escritores que te cuentan que lo mejor para contar, escritores deportivos, que lo mejor que han encontrado para contar historias no lo encontraron en las páginas de la prensa deportiva, sino leyendo libros que no tenían nada que ver con el deporte. Pero Contanos tu experiencia en Rusia, en el Mundial de Rusia. Rusia fue para mí un mundial maravilloso en términos de que yo los dos últimos mundiales los cubrí como un periodista freelance, es decir, fui por mi cuenta, junté dinero de distintos medios, me ayudó mucho para cubrir Rusia el New York Times. El New York Times quería unas crónicas en español, y entonces eso me ayudó mucho en términos económicos, porque si no es muy difícil estar cubriéndote un mundial un mes afuera pagando vivienda y entonces bueno, logré eso. La Nación también me dio un aporte y bueno, con el combo me organicé y con otros 4 colegas alquilamos un departamento a 20 minutos de la Plaza Roja en Moscú. Y bueno, y ahí era nuestra oficina de redacción. Y ahí decidíamos a qué partidos íbamos a ir a cubrir. Teníamos trenes, los periodistas, gratis, es decir, había que registrar el boleto con mucha anticipación y podíamos viajar. Hemos hecho viajes de hasta 14 horas de tren, me acuerdo, hasta Nizhny Novgorod. Y bueno, y claro, Rusia es un país tan rico, pero tan rico, y a su vez tan omitido en un cierto sentido en buena parte de las historias, que entonces uno tiene que leer mucho. Y me lo llevé porque yo soy muy amante de los libros papel, y necesito muchas veces tocar el papel del libro para que se me registre mejor la historia. Me llevé 2 libros gigantescos que se me reían todos mis compañeros. A eso iba cuando te pedí que cuentes la experiencia en el Mundial de Rusia. Sí, y son libros que no tenían nada que ver con el fútbol. Uno era sobre la cultura rusa, un historiador español, y otro era sobre la historia rusa, un historiador inglés. Y eran libros muy interesantes, muy, muy ricos, y que me ayudaban a entender mucho mejor el país en el que yo estaba, y me ayudaban a contar mejor las historias. Pero no tengo ni dudas de eso, me ayudaron a contar mejor historias. Y después lo otro, que es hablar con la gente. Si yo quiero conocer el lugar en el que estoy, no me queda otra chance que hablar con la gente. Y bueno, y fueron muy pocos aficionados de países europeos, de Europa Occidental. Había, curiosamente, muchísimos más latinos. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, en Europa Occidental se dijo como que el de Rusia era un mundial peligroso. Era peligroso ir a Rusia. Recuerdo una crónica extraordinaria de un periodista inglés, corresponsal del diario The Guardian, uno de los mejores diarios que hay en el mundo, el corresponsal en Rusia, The Guardian, y él decía: qué error hemos cometido nosotros, los corresponsales, contando cómo es Rusia, para que ciudadanos de mi país que yo conozco me hayan dicho: tengo miedo de ir a Rusia. Es un error, o sea, uno puede tener miedo en cualquier ciudad del mundo según a qué hora esté y en qué lugar esté. Esto es así, y esto sucede en todas las ciudades del mundo. Pero la verdad, yo la pasé extraordinariamente bien en Rusia. Lo disfruté mucho el mundial, fue un mundial fabuloso y profesionalmente fue muy interesante, muy... Aprendiste y transmitiste parte de lo que aprendiste, sí, no solo deportivamente. No, y a mí me interesa mucho ir de repente no solo a los estadios, sino que también me interesa ir por ejemplo, hay un cementerio muy cerca del estadio donde íbamos, un cementerio que está toda la cultura popular rusa en ese cementerio. Era una maravilla.
Era una maravilla recorrer ese cementerio. Era un homenaje a todos los personajes que habían alimentado la cultura rusa. Y de repente, a ver, de repente a una casa de apuestas, a ver cómo vivían apostando los rusos. Es decir, cómo vivían el mundial desde diferentes lugares, cada uno de la ciudadanía rusa. Y la verdad que para mí fue súper interesante. En Brasil, en el mundial anterior, recuerdo que muy cerca del estadio había una toma de tierras, muy grande, pero muy grande, gigantesca toma de tierras, y la denominaron Copa del Pueblo, Copa do Povo. Y bueno, estábamos todos los periodistas en una conferencia de prensa y yo le digo a mi colega, a un amigo, le digo, che, la conferencia de prensa esta, nos vamos a enterar todos de lo que dice, es una conferencia de prensa. Vamos ya mismo a la toma. Entonces me fui hasta la toma con mi colega, con Alejandro Boll, nos fuimos a la toma y logramos ver cómo estaba esa gente viviendo el Mundial. Y cómo esa gente, que le llamaron Copa del Pueblo a su toma, iban a estar pendientes esa noche del debut de Brasil en un televisor mínimo que tenían en una sala allí, igual iban a gritar los goles de Brasil. Son otras aristas que tu olfato periodístico, tu inquietud, sí. Te hacen encontrar. Sí, y a mí me parece que las mejores historias para Están poder ahí. encontrar están ahí, porque la historia del partido en sí, obvio que uno va a ponerle lo mejor, pero es algo que está muy visto por todos en la televisión, nos muestra todo la televisión. Entonces, a mí me gusta mucho escribir, lo que intento es contar con la palabra escrita cosas que la televisión no te va a mostrar. Y esa historia seguramente dejó una huella, dejó una marca dentro de la gran historia que fue la cobertura de ese mundial. Porque era lo distinto, digamos. Sí, y en Brasil, yo ya no me acuerdo la cantidad de kilómetros, pero creo que fueron algo así como si yo te dijera 5.000 kilómetros que recorrimos en un mes de Brasil, porque alquilamos un auto, ahí lo hicimos con auto, alquilamos un auto y nos íbamos a Belo Horizonte, nos íbamos a Porto Alegre, estábamos parando en San Pablo nosotros, y ese viaje, esa road movie que hacíamos por todo Brasil, nos permitía también respirar más el pueblo brasileño. Claro. Cómo vivía el pueblo brasileño el Mundial. Que son muy fanáticos también como nosotros. Son muy fanáticos y estaban a su vez en un proceso político fuerte. Claro. Recuerdo la apertura del Mundial y estaba la presidenta Dilma Rousseff y la verdad que eran miles de hinchas en el estadio insultando a la presidenta. A ver, que silben a un presidente en un estadio de fútbol puede ser más o menos normal, sucede, pero que la insultaban como la estaban insultando no era tan normal, eran insultos muy, muy misóginos, había algo muy fuerte en ese estadio. Bueno, y después vimos lo que fue sucediendo en Brasil, ¿no? La derrocaron, ganó las elecciones la presidenta, fue derrocada con discursos muy misóginos, discursos muy violentos, y Brasil comenzó a vivir una etapa muy turbulenta de su vida política, que quizás ese Mundial de Fútbol la anticipó. Claro. Contaste recién historias de estos mundiales más recientes, pero cuando vos comenzaste, era una época en la que no había celulares, tampoco computadoras, y me imagino que participaste en otros eventos sin este avance tecnológico de por medio. ¿Nos podés contar cómo era trabajar en esa época y cómo te llevas hoy con la tecnología? ¿Qué le ves de bueno? Y si crees que en algo ha perjudicado a la profesión, al ejercicio de los periodistas para recolectar historias. Sí. A ver, lo primero que me gustaría decirte es que una de las historias que yo más aprecié siempre, que más me gustó hacer, solo tenía un papel y una virome. Y estaba en el fin del mundo, estaba en Reykjavik, que es la capital de Islandia. Y me invitaron a un congreso y yo quería, muy bien, participé del congreso, pero la verdad mi objetivo principal era buscarlo a Bobby Fischer, un ajedrecista que fue campeón mundial, y era un personaje muy lunático, la verdad, muy borde.
representó a Estados Unidos durante tiempos de la Guerra Fría con Rusia. Estados Unidos le ganó al ajedrez ruso, que eso era como inédito, era extraordinario, y después se convirtió en un crítico durísimo de Estados Unidos. Y con una personalidad muy, desde antisemita hasta violenta, una personalidad muy difícil, muy difícil. Y quería encontrarlo, quería buscarlo. Y bueno, la búsqueda de Bobby Fischer, que finalmente él estaba internado y grave en un hospital. Estaba en su última etapa, digamos, entonces. Exactamente, tres meses después él murió. Pero bueno, esa búsqueda de Bobby Fischer me resultó fascinante. Y aparte, pude dar también lo que fue en ese momento una primicia mundial, que Bobby Fischer estaba internado y estaba grave, pero ese recorrido en una ciudad exótica, extraña, lejanísima para nosotros, que me resultó muy rico sobre un personaje, no tenía ninguna herramienta tecnológica superadora. Tenía un papel y un lápiz, lo más primitivo que uno puede imaginarse. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que las historias están en cualquier lado. No es lo más importante no es la herramienta. Lo más importante siempre van a ser las historias. Dicho esto, te cuento que en el Mundial, mi primer Mundial fue el del 78, sí, tiempo de dictadura, tiempo mucho más complejo. Esencialmente me sirvió para darme cuenta que un Mundial de fútbol no solo son 11 jugadores contra 11, sino que además hay intereses políticos, intereses económicos, y todo eso también juega. Se cruza y lo atraviesa, tal cual. Todo eso atraviesa el fenómeno del fútbol, es así. Es como casi imposible pensar que siendo una pasión popular como es el fútbol, otros poderes no quieran manipularla. La van a querer manipular porque es una pasión popular. Es así. Entonces ahí está el equilibrio que hace el fútbol con eso. Dicho esto, te digo también que como periodista, bueno, yo trabajé siempre, salvo el último año, en agencias de noticias. Primero la agencia Noticias Argentinas, luego la agencia DIN y luego la agencia italiana ANSA. Las agencias de noticias antes tenían la prioridad de la velocidad. La primera información la daba la agencia de noticias. Hoy con la web ya eso se ha diluido. Ya no, claro. Pero antes la agencia tenía que informar rápido. Entonces yo tenía que estar en un estadio, ver el partido y escribirlo rápido. ¿Qué quería decir escribirlo rápido? Si no había computadora, si no había internet, yo estaba en mi pupitre. Escribirlo rápido quería decir que me tenía que ir en el segundo tiempo del partido, jugados más o menos la media hora, más o menos antes de que se cumpliera la media hora del segundo tiempo, yo ya me iba corriendo a donde estaban las teletipos. Entonces, las teletipos eran unas máquinas en las que yo ya iba escribiendo la crónica. Hay que explicar todo eso para los chicos, para que lo entiendan. Es como una especie de máquina de escribir, pero yo no puedo leer lo que voy escribiendo. Lo que voy escribiendo es una cintita con agujeros. Era muy difícil escribir así. ¿Y cómo vas a escribir si el partido no terminó? Entonces, ¿qué hacía yo? Iba escribiendo el primer tiempo. Lo iba escribiendo ya el primer tiempo e iba avanzando sobre el segundo. Entonces, esperaba que terminara el partido para cerrar la crónica y abajo de todo decirles, acá les envío el copete, es decir, el primer párrafo, los dos primeros párrafos, ya con el partido terminado. Fulano le ganó a Mengano en un partido aburrido, electrizante, ante 40.000 espectadores, lo que tiene que estar siempre en el inicio de la información. Y bueno, yo creo que perdí el pelo por eso siempre. Sí. En esa época. Y porque aparte luego fuimos conejillo de indias de la computadora. Las primeras computadoras no andaban. O sea, yo tenía mi crónica escrita en el pupitre ya del partido, tenía todo, y la tenía que conectar con un cablecito y tenía que escuchar si conectaba al teléfono. El ruido era un zzz. Si hacía el zzz, yo ya estaba feliz. Pero para que hiciera el zzz, demoraba mucho. Y a veces no conectaba. Con lo cual, toda esa crónica que estaba ahí escrita, tenía que llamar por teléfono y dictarla por teléfono. He escuchado esas anécdotas de otros colegas que les ha pasado. Claro. Y bueno, y yo fui muy reacio a la tecnología, la verdad, reacio porque yo soy muy desordenado en general y distraído. Y entonces... Por eso ahora te llamas Pianetti. Claro. No, siempre pensaba que el teléfono, el celular me iba a distraer más todavía. Y yo necesito como que
ya dejé de trabajar en agencias y me interesan las historias que tienen que ver en un cierto sentido con lo que está pasando hoy, pero lo que está pasando hoy es casi como anecdótico. Me interesa mucho más revisar el contexto de la historia, poder contar una historia de por qué pasó lo que pasó. No qué pasó esto, ya está, ya lo sabemos. ¿Por qué pasó lo que pasó? Eso me gusta contarlas. Todas las historias tienen mini historias para contar. Y a mí me atrae mucho esa posibilidad de relatos que son más transversales. Bueno, entonces el teléfono que te dan la información urgente muchas veces distrae. Y uno confunde lo urgente con lo importante. Y entonces a mí por lo menos no me ayudaba a pensar bien. Yo en ese despelote que tengo necesito ordenarme a mi manera, ordenarme. Entonces el teléfono era una defensa, no usaba celular, solo lo usaba cuando me mandaba a la agencia a cubrir un mundial, un juego olímpico o algo. Bueno, ahí sí, ahí tenía mi teléfono celular porque me lo daban en el trabajo, pero no lo usaba más que para eso. Y bueno, y ahora sí, ya lo tengo todo el tiempo, tengo una nieta, con lo cual le ganó la nieta al periodismo. En Y, pandemia. sí, no, a ver, no me voy a engañar, tiene una utilidad, pero no sé, hasta minutos antes de que nos conectáramos, estaba hablando con un periodista de Estados Unidos, con otro de Rusia, estoy trabajando un documental de una situación y hablé con 4 periodistas de distintas partes del mundo que antes tenía que mandarle un correo electrónico, esperar que me contestaran. Bueno, ahora no, ahora estoy hablando y hablo desde mi propio teléfono, y eso es maravilloso. Sí, también depende lo que uno quiera hacer, digamos, qué tipo de historias quiera contar, qué tipo de periodismo quiera hacer, si tiene que estar en el minuto a minuto, en la inmediatez, depende en qué parte uno se Claro, ponga sus fichas, digamos. Bueno, voy exacto. a leer algunas de las preguntas porque ya están Dale. llegando y no quiero acaparar yo toda la entrevista. Danilo Mettini, que es profe de la institución, tiene 2 preguntas. Una que voy a hacer primero y después la otra ya nos vamos a ir para otro tema. ¿Por qué, dice Danilo, hoy las audiencias quieren historias? A Porque hay ver, una avidez por las sí, historias. sí, me gustaría que fuera exacta, no sé, Danilo, si coincido en la avidez, yo no sé, No, eso lo sí, dije yo, ¿eh? Eso ah, es mío, no es ah, de Danilo. ¿Por qué hoy las audiencias quieren historias? bien la corrección, ¿viste? Pues yo no sé si hay exactamente avidez, Sí, no porque, sé. porque si uno abre los diarios y ve las noticias más leídas hoy, y se encuentra que son noticias en general bobas, ¿no? Banales, sí. Sí, banales. Fulano le dijo a Mengano que es un tonto, Mengano mostró tal cosa por la televisión, no sé, en general son noticias tontas. Yo creo que hay un nicho muy específico de historias, de gente que sí quiere seguir leyendo historias. Una vez leí una frase que decía algo así como que estamos informados de todo y no estamos enterados de nada, ¿no? Y me gustó mucho porque realmente hay tanta sobreinformación que a veces nos falta ver el bosque. Nos falta, entonces estamos mirando un árbol, y nos falta poder comprender mejor el bosque. Y las historias ayudan a comprender un poco mejor el bosque. Nos ayudan, creo que, a entender mejor dónde estamos, con quiénes estamos. Nos ayudan a entender algo más sobre la condición humana, esencialmente, me parece. Sí, coincido. Y bueno, acá Danilo también introduce ya otro tema. Dice que le gustaría que hables de Carlos Monzón. Uf. Personaje, a ver, yo escribí un libro de la vida de Ringo Bonavena, Sí, que fue otro boxeador contemporáneo de Carlos Monzón. La diferencia fue que Carlos Monzón fue campeón mundial y uno de los mejores campeones mundiales de la historia del boxeo, no solo de la Argentina, y Ringo Bonavena no fue campeón mundial para nada, pero sí fue muy popular. Entonces eso a mí me permitió escribir el libro. Yo no soy periodista especializado en boxeo, es más, tenía una mirada inicialmente muy crítica sobre el boxeo. Digo, ¿cómo un deporte va a dañar la salud? Mis primeros artículos, inclusive sobre el boxeo, fueron ir al neuropsiquiátrico Borda y hablar con neurólogos y que me mostraran los daños que había provocado el boxeo en alguna gente.
Y cuando escribí el libro de Bonavena, busqué comprender el boxeo desde otro lugar. Me ayudó a comprender el fenómeno popular del boxeo mejor. Sabiendo que eso sucede y sabiendo que también a la gente, la salud de la gente también está dañada en muchísimos otros escenarios, no solo en el del boxeo. Y dicho esto, Monzón era un personaje todo lo contrario de Bonavena. Bonavena era simpaticón, extrovertido, un showman, era un showman. Monzón no, Monzón era difícil, era hosco, era... haber tenido ese romance que tuvo con Susana Jiménez lo colocó luego en otro escenario, y bueno, y luego tiene ese final trágico en el que asesina a su pareja, la arroja por el balcón a su pareja, ¿no? Y muere. A mí algo me pareció interesante de la persona de Monzón, que en general la gente famosa o del poder suele eludir la justicia, tiene desde herramientas hasta lo que fuere para eludir la acción de la justicia, para ser como todos nosotros, ciudadano normal. Bueno, Monzón fue condenado. Y estaba cumpliendo su condena cuando él muere en un automóvil, en un accidente, porque ya podía salir, tenía salidas transitorias, y él vuelve a la prisión, y al volver a la prisión muere porque tiene un accidente con el auto. Entonces a mí, en la mirada crítica que tiene mucha gente sobre el homicidio que cometió Monzón, yo lo que digo también es, bueno, fue condenado y estaba cumpliendo su pena. Entonces, me gusta analizarlo también desde el punto de vista deportivo sin que ese homicidio me tape todo, porque Monzón fue toda esa historia. Claro. A mí me gusta creer en las segundas oportunidades de las personas. No somos los periodistas, no somos ni jueces, ni sacerdotes, ni policías. Simplemente tenemos que intentar contar las historias, informar y contar las historias. Y entonces a mí me gusta ver, no detenerme en una foto, sino intentar contar la película. Una foto es un momento de una persona. Una película intenta ser un poco más abarcativa. Bien. Mencionabas al principio, bueno, en esto de dar consejos, digamos, a los chicos que te gusta, bueno, que el periodista o recomendás que el periodista use todos sus sentidos, esté en el lugar de los hechos para poder construir una historia, y que ahora en pandemia esto se dificulta un poco. Acá Federico Cabrera te quiere consultar cómo afrontar el trabajo del periodista, del periodismo en tiempos de pandemia. Sí, y a ver, a mí yo ya dije que me gusta escribir mucho, y me gusta escribir de modo muy, si se puede, visual. Es decir, que las escenas que estoy describiendo intenten ser lo más fidedignas posibles, ¿no? Entonces, si yo esto que estoy contando no lo vi con mis ojos y estoy apelando a los ojos de mi fuente, a que me cuente esa persona cómo era, bueno, intentar ser muy descriptivo, intentar tener una escena completa, porque si logramos recrear bien esa escena, la vamos a hacer creíble. Y no hay nada para mí más importante que el lector nos considere creíbles. Nos va a leer con más, aún en la limitación, si nos falta algo, está bueno poder decir que no nos está faltando algo, antes que inventarlo. ¿Para qué inventarlo? No hace falta inventar las cosas. Y si falta algo, se puede decir que falta. No existe lo completo, es una ilusión lo total, lo completo, no, pero sí existe la intención de contar la historia del modo más fidedigno posible. Entonces, aún en pandemia, aún no pudiendo estar en los hechos y recurriendo entonces a las fuentes, intentar que esas fuentes sean lo más fieles posibles cuando nos cuenten la historia, lo que ha sucedido, cómo fue, etcétera, para poder luego nosotros contarlo del modo más fiel posible. ¿Cuáles son las condiciones que para vos debe reunir un buen periodista deportivo? Supongo que en todos estos años de profesión has visto llegar a las redacciones a varios chicos nuevos, a varios periodistas jóvenes, y bueno, cuando los ves y pensás, este es bueno, este tiene pasta, este va a funcionar. Sí.
Y cuando yo, a ver, a mí me da, cuando veo que ve rápido dónde está la noticia, Ujú, dónde el foco, está, sí. ahí, dónde está el foco, ahí ya te das cuenta de este es rápido, este es bueno. ¿Cómo se llega a esa gimnasia del foco? Y a veces yo creo, cuando uno le hace ruido a algo, detenerse en ese ruido. ¿Por qué me está haciendo ruido esto? A ver, investiguemos. Hay algo que no me cierra de esto. Profundicemos. Hacerlo eso. O sea, cuando yo digo estar con todos nuestros sentidos es estar atento. Justamente, esto me hace un ruido. Me detengo entonces ahí. Y ahí empiezo a pensar por qué me hizo ruido eso. Porque si a mí me hizo ruido, le va a hacer ruido a los demás. Yo no soy un marciano. Yo soy tierra, tierra como todos los demás. Entonces, eso que me pasó a mí le va a pasar a los demás. Entonces, a veces uno piensa en muchas técnicas periodísticas, pero también piensa en, a ver, sucedió algo, no sé, familiar. ¿Qué es lo primero que le estás diciendo a tu hijo, a tu pareja, a tu padre? No sé, ¿qué es lo primero? Bueno, Ujú. a Titular. veces es muy, sí, a Claro. veces es muy simple, a veces es muy simple. Una vez a un gran periodista estadounidense, ya muy veterano, todavía vivo, Guy Talese, le preguntaron cómo lograba entrevistas tan formidables, porque lograba unas entrevistas, los entrevistados le decían cosas fabulosas. ¿Cómo lograba, cuál era el secreto para esas entrevistas? Y él dijo, no respondió con ninguna técnica periodística. Él dijo, bueno, no, pasa que soy una persona educada y me gusta escuchar, dijo él, ¿no? Y a mí me encantó, me gustó mucho esa definición. A veces los periodistas nos creemos nosotros los protagonistas de la noticia, creemos que nuestra voz es súper importante. El narcisismo inevitable que tenemos todos los seres humanos, a veces al periodista se le juega más porque de repente hay una cámara, hablamos para una cámara de televisión, o de repente escribimos y creemos que nuestra opinión es palabra sagrada. Y bueno, si nos creemos todas esas situaciones, estamos en problemas, ¿no? Sí, o sea que ese periodista que percibe que hay noticia detrás de un hecho, detrás de Sí, algo que escuchó, detrás de sí. algo que vio, y saber escuchar. Sí, y intentar correrse del lugar donde están mirando todos. No Ujú. sé, si están Como todos... hiciste en Brasil, por ejemplo. Exacto, sí. La imagen muy nítida para mí es, viste, cuando sale un equipo a la cancha, el equipo posa para los fotógrafos, Vos ¿no? estás mirando para Bueno, otro lado. exacto, esa es una imagen muy buena. Hay que mirar para otro lado. Ahí están todos mirando ya, y no, mira para otro lado. Y vas a encontrar cosas. ¿Y no te perdés de lo importante ahí? ¿Dónde No, está? a ver, puede que sí, pero igual supongamos que me perdí que justo cuando estaban posando para la foto, otro le metió un codazo. Supongamos que eso hubiese sucedido. Lo filmó todo el mundo, lo vio todo el Claro, mundo. lo vas a Claro, ver. lo voy a ver. Lo vas a ver por otro lado, claro. Exactamente. Por lo que venís contando, presumo, no sé si es así, que te gusta más escribir que la tele, Sí, pero sé que completamente. has hecho documentales también y creo que te gustan mucho. ¿Con qué formato periodístico te sentís más cómodo? Sí, me gusta más escribir primero y escribir historias que tienen que ver con el tiempo actual, pero que juegan con algo que intente explicar un poco el tiempo actual. Ujú. O sea, hay mucho juego subjetivo, por supuesto, en eso. Me gusta mucho la historia. O sea, me resisto a esa cosa de que creer que este fulano que hizo algo por primera vez, nunca antes había sucedido. No. Revisa la historia que eso sucedió antes también, ¿no? Como esos que dicen, solo en Argentina es posible que pase esto. No, revisa, recorrer el mundo también pasa en otras partes del Claro. mundo, ¿no? No nos creamos tan ombliguistas, tan únicos, ¿no? Por más que la historia, claro, dicho así de modo rimbombante, si yo digo por primera vez, por única vez, suena rimbombante, pero tengamos cuidado con esas expresiones. Ujú. Perdón, y en la tele, a ver, yo hago radio también, trabajo en También, radio sí. y me gusta la radio, me atrae mucho la radio, me gusta hacerlo. Y la tele, no me gusta la tele en la parte cotidiana, no me gusta, me parece que hay una... A ver, todo lo que a veces sea una máquina que impida pensar,
ya me revela. Y la televisión a veces necesita como que escupir las palabras antes de pensarlas. Y a mí eso me revela, no me gusta y a veces no me gusta que si hay una entrevista y una persona dijo 99 respuestas muy interesantes, pero en una respuesta dijo una tontera, y que yo me quede con la tontera de esa única respuesta tonta, y no reparen que hubo otras 99 interesantísimas. A mí ese sistema, la verdad, me parece un sistema perverso, no me gusta buscar siempre lo peor de la condición humana, no es algo que me atrae. Hablamos un poco de tus comienzos respecto a cómo se ejercía el periodismo en ese momento, pero también el fútbol era muy distinto cuando vos comenzaste de lo que es hoy. No soy especialista en deportes, no miro mucho fútbol, soy fan de Colón como toda mi familia acá, pero sí me interesa tu mirada y hablar un poco de fútbol porque sé también que los alumnos y los profes deben querer escuchar también tu opinión. Sí, a ver, estamos a punto de empezar un campeonato nuevo en la Argentina, el campeonato de la pandemia que no sabemos en qué etapa está, si es pandemia, pospandemia, brote, rebrote, ya estamos tan perdidos con el tiempo y con el parate, pero lo que sí sabemos es que va a empezar otra vez el campeonato de fútbol aquí en la Argentina. Y es curioso, pero todavía aún hoy no se sabe cómo va a ser televisado. Tuvieron que revisar a último momento el protocolo de sanidad, porque primero habían exceptuado los hisopados, ahora los vuelven, dicen no, que es obligatorio. Es decir, está la habitual desorganización del fútbol argentino. O sea, tuvimos 7 meses sin fútbol. Mirá que en 7 meses no podés pensar cómo vas a volver. Bueno, se tomaron todo ese tiempo para volver y volver de modo precario. Y yo entiendo que son tiempos difíciles, y son tiempos precarios. Lo que está sucediendo ahora, el rebrote que se está viendo en Europa, está obligando a reprogramar situaciones deportivas. O sea, es difícil definir calendarios y definir situaciones con todo esto que está sucediendo. Eso por supuesto que lo entiendo, pero hay otras cosas que no cuesta tanto definir y que sin embargo sucedieron aquí. A ver, estamos en el fútbol compite en la Argentina a nivel global. Es una competencia, ¿no? Y a nivel global sabemos que este país ha tenido una tremenda devaluación de su moneda, con lo cual la posibilidad de retener jugadores buenos es casi imposible. Esos jugadores con menos dinero que ofrezcan va a ser una millonada para ellos y para el club también. Entonces vivimos en un fútbol inevitablemente precario por esa condición, porque compite de modo muy desigual con el primer mundo, cada vez más desigual, y aún así, por momentos es casi milagroso que en ese contexto tengamos tan buenos jugadores por momentos, tengamos buenos equipos por momentos, que logren competir seriamente. Hay algo de la cultura deportiva, que no es solo futbolística, pero cultura deportiva del pueblo argentino, nuestra memoria deportiva, que hace, los clubes son algo, ahí sí casi diría, no sé si único, pero casi único fenómeno argentino del mundo, el de los clubes, y los clubes son son formadores extraordinarios de talentos deportivos. Todo pibe que quiere ir con la familia, lo quiere llevar a un club, ese pibe va a hacer deporte. Y ese pibe que hace deporte y tal vez sea un talento futuro. ¿Y qué diferencia notás con el fútbol que veías vos al comienzo de tu profesión con el de hoy? Y a ver, no solo del fútbol, todo el deporte es distinto porque el deportista hoy atléticamente es otra cosa, están mucho más fuertes, son más potentes, son más rápidos, con lo cual la competencia es mucho más salvaje en un sentido. Solo los grandes fenómenos como Roger Federer, Nadal en el tenis. Ayer anoche veía al Pepe San de Lanús con casi 40 años haciendo 2 goles en la Sudamericana. Los fenómenos que logran mantenerse hasta esa edad son porque se han cuidado muchísimo, porque la exigencia hoy del deporte es tremenda. Uno ve esa potencia, esos cuerpos, y es impresionante. A su vez es un deporte mucho más comercializado,
La televisión ha inflado los dineros del deporte, ha pagado sumas increíbles porque se ha desarrollado todo lo que es la televisión de cable, lo que es el fenómeno de la televisión de pago, ha usado al deporte para ese desarrollo, porque el deporte cruza fronteras, cruza sexos, cruza todo el deporte, y entonces saben que si te vendí un partido de fútbol, después te puedo vender unas películas, después te puedo vender series, noticieros, pero lo que mejor vende a uno hoy en el mundo siguen siendo los partidos de fútbol, los goles. Uh-huh. ¿Los viste a los tres? ¿Maradona, Pelé o Messi? Me llama la atención que nadie haya preguntado eso. Yo me la había apuntado porque dije, bueno, con tanta trayectoria a lo mejor puede elegir. Sí, a Pelé no lo vi jugando en acción. Claro. Tengo mi edad, pero no he llegado a tanto. Claro, y el retiro de Pelé fue en Estados Unidos, ya no era casi competitivo, eso era más show que competencia. A ver, si yo te tengo que definir a ustedes, Pelé, por lo que yo he visto y lo que he hablado con gente que jugó con él, era más atlético, era un fenómeno. O sea, estamos hablando de tres fenómenos, ¿no? Uh-huh. Tres absolutamente fenómenos. Pelé, en esa galería de tres fenómenos, Pelé era el más atlético, el de mejor condición atlética. Lo veías saltar y ya te dabas cuenta. Era impresionante. Maradona, para mi gusto, era el más habilidoso, el más malabarista. Maradona era un malabarista. Uh-huh. O sea, nunca vi las cosas que él hizo en una cancha. Y Messi, te diría que es el más... no es malabarista como Maradona, no es atlético como Pelé, pero creo que tiene todavía un vínculo más fuerte que ellos dos con la pelota. Ajá. Hay algo de su vínculo con la pelota, como que la lleva atada a una velocidad increíble, con un cuerpo que, si bien él es fuerte, de caja fuerte, es fácil de desequilibrar porque él es petizo. Claro. No tiene mucha altura. Entonces se lo pueden tocar bueno, y el tipo se las arregló para no estar 2 años, 3 años, 5 años, no, ya lleva más de 15 años en el máximo nivel. Si no es el número 1, el número 2, pero siempre en el máximo nivel. Y son 15 años. Es extraordinario lo que hace Messi en términos de continuidad. Lo de Messi es mucho más largo, más persistente que lo de Maradona, pero el pico de Maradona fue más alto. El momento culminante de cada uno, el de Maradona fue más alto, porque Messi no tuvo un México 86 como sí tuvo Maradona. Claro. Y son distintos. Maradona es una personalidad que excede al fútbol completamente. Messi no, Messi es más personalidad del fútbol. Si bien en los últimos tiempos ahora habla un poco más, todo, igual Messi pertenece al mundo del fútbol. A él no le gusta todo lo otro. Es como más, entre comillas, digo, más normal Messi en ese sentido. A Maradona, Dana típico, bueno, que está cumpliendo mañana sus 60 años y en el recorrido que todo el mundo hace de los 60 años de Maradona y casi figuran a veces más hechos fuera de la cancha que adentro de la cancha. Con Messi sí, no va a pasar eso porque es un perfil mucho más bajo. Sí, es un perfil más bajo y ya ves que cuando tiene que, no sé, promocionarse por las redes, ha salido en Instagram y bueno, sale tomando mate en chancletas, es decir, no le interesa mucho el show del fútbol. Es cero show del fútbol, Messi, y te das cuenta que ama la pelota, que ama el juego. Yo creo que pocas veces, creo que en el deporte de altísimo rendimiento, ese deporte de alto rendimiento es negocio, es política y también es juego. Entonces, si yo quisiera mostrar por qué también es juego, lo muestro a Messi con la pelota. Las cosas que hace Messi con la pelota. Es un niño jugando en el potrero, Messi. Porque las cosas que hace solo uno las ve hacer en la plaza con los amigos y él las hace en el altísimo nivel. Y a veces no corresponden a veces al momento del equipo, porque él a veces se aísla un poco del equipo, pero porque él siente que la pelota casi es de él. ¿Para qué compartirla si él es tan amigo de la pelota? Igual hay algo fenomenal que él se integró, se crió futbolísticamente en un equipo que sí entiende el fútbol como un fenómeno colectivo, un deporte colectivo que fue Barcelona.
Entonces tuvo la suerte de formarse en la Masía. Entonces todo lo que él, esa cosa salvaje del potrero individual que él tenía y que era propia de él, a eso le agregó esa aprendizaje de querer jugar en equipo. Porque Y una no es cosa por eso, quizás se me ocurre ahora sin saber yo mucho de fútbol, que le cuesta más con la selección porque no tiene ese sentimiento de pertenencia al grupo, al equipo, que sí tiene en el Barça. A ver, yo creo que él, en Barcelona te dicen que él sigue hablando en rosarino, y la verdad que sí, vos lo escuchás y sigue hablando en rosarino. Eh, Salvo el momento que fue suspendido y que se enojó en un momento, aunque fue un periodo breve, siempre jugó con la selección y uno se da cuenta que sufre. Ujú. Él sufre con la selección, no lo disfruta del mismo modo que lo disfrutaba antes con Barcelona. Él sufre y sin embargo sigue viniendo. Entonces hay algo de él ahí que no, yo creo que él tiene una pertenencia ahí con lo que pasa es que le cuesta, es una pertenencia que le cuesta. Barcelona le dio una amplia comodidad para crecer en su vínculo con el fútbol argentino no fue no era un escenario tan cómodo. Y ojo, yo no soy de los que creen que el fútbol le debe un mundial a Maradona, perdón, a Messi, como dice mucha gente. Mucha gente dice, no, el fútbol le debe un mundial a Messi. No, no, Messi se lo tiene que ganar el mundial. También se lo tiene que ganar. Él también falló ahí. Ahí hay algo que él nos mostró que es una persona y que tiene limitaciones. Mostró Messi que no es perfecto. Ah, mira, vaya novedad, no es perfecto Messi. Sí, tiene sus limitaciones. Cuando la adversidad es muy fuerte, a él le cuesta más. Es que él se inició con una gran adversidad. Sí, 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 se inició con una gran adversidad que fue, bueno, tener que él mismo aplicarse sus inyecciones lejos de cotidianas, lejos de su familia. Estaba con el padre, la familia se divide. Tenía 12, 13 años él cuando sucede todo esto. Entonces, él se hizo fuerte. Digo, no hay modo de no haber tenido. Muchas veces creen, mucha gente dice pecho frío, Messi, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces para estar 15 años, casi con las presiones que eso implica? Ser casi número uno del mundo, esos 15 años y estar ahí todavía. No, no, una persona con menor estructura no puede durar lo que él duró ahí. Estamos casi ya sobre las 4 terminando, pero hay una pregunta que está muy buena de nuestro gran Pato Alessio, un profesor de esta casa. Él dice, ¿alguna vez escribiste un artículo sobre el Mayo francés y una protesta de jugadores en aquella época? Ellos colgaron una bandera que reclamaba el fútbol para los jugadores. ¿Considerás que aquel reclamo hoy sigue más vigente que nunca? Sí, más vigente y más lejano que nunca. Y hay algo curioso, porque hay jugadores que se han dedicado a ver, miremos el fútbol argentino, ¿no? Verón, Riquelme, ahora están en la dirigencia, estuvo Pasadera, estuvo Babington, el Bayern Múnich, hoy el club número 1 del mundo, que es el Bayern Múnich, está manejado por exjugadores. Entonces, hay experiencias que han sido buenas y otras que han sido malas. Pero ya diría que el fútbol le pertenece casi, no, ni siquiera ni a los jugadores y tampoco a la dirigencia. El fútbol casi tiene nuevos patrones que son las grandes corporaciones, especialmente televisivas, que ordenan muchas veces cuál es el mejor escenario, dónde se tiene que jugar, cuándo se tiene que jugar, y me remito como último ejemplo a la final de la Copa Libertadores que se trasladó a Madrid entre Boca y River. Eso fue una afrenta para el fútbol argentino y para el fútbol sudamericano. Con esto que decís, bueno, me quedaría hablando cómo habrán sido las presiones para la vuelta al fútbol durante esta pandemia de las corporaciones, pero bueno, creo que no nos queda más tiempo. Luis, ¿estás por ahí? Bueno, Pertanesi, muchas gracias por... Ay, a ver ahí. Ahora sí escucho, ahora sí, pero... Bueno, Ezequiel, Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos, por todos los consejos y opiniones que nos diste en este encuentro.
Bueno, un abrazo muy grande para todos, un placer, y para todos los estudiantes que puedan encontrar su propia voz, su propia palabra, sus propios ojos, sus propios oídos, y con eso van a contar las historias de modo más atractivo para ustedes mismos. Logren que les guste y les interese a ustedes, porque si no les gusta y no les interesa a ustedes, no les va a gustar y no les va a interesar a los demás. O sea, entonces apasionense por la historia que van a contar. Así logran atraer a los demás también. Eso me parece que está bueno poder decirlo también. Sí, sí. Ahora sí, Ezequiel, ¿me escuchan ahora? Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Salía en imagen, pero no me escuchaban. Ezequiel, bueno, realmente agradecerte muchísimo que hayas transmitido toda esta experiencia, estas vivencias, algo que te has ganado viviendo la profesión. Un camino recorrido, andanzas por diferentes partes del mundo, por diferentes medios, diferentes situaciones, experiencias y momentos de la historia del deporte, y que, bueno, lo transmitiste con una claridad increíble. A mí realmente me apasionó poder escucharte y me encantó que los docentes hayan participado, hayan preguntado con preguntas súper interesantes, y sé que los alumnos también están ahí, pero muchos por ahí no se animaban a preguntar. Sucede también, sí. Pero bueno, el agradecido soy yo otra vez, Luis. Muchas gracias, Lía, y saludos a todos los docentes y a todos los alumnos. Y bueno, y aquí estamos para cuando se precise algo. Y gracias por transmitir esa pasión por la profesión que se nota que tenés. Sí. Porque leí muchas en este tiempo también para entrevistarte, las últimas, y bueno, se nota mucho la pasión y el background que le pones a tus historias. Así que bueno, muchas gracias por este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Ezequiel, muchas gracias. Gracias, Lía. Y a Lía le invito a quedarse conectado para la próxima actividad, que también va a ser protagonista en una entrevista fabulosa que vamos a tener. Y para todos ustedes vamos a emitir el segundo y efeméride del día, para después ya pasar a un intermedio y esperar en poquitos minutos la segunda actividad, que va a ser gestión de la comunicación en contexto de catástrofe, y cuyo protagonista disertante va a ser el rector de nuestra institución, del Instituto de Estudios Superiores, el licenciado Juan Manuel Cosi. Vamos a las efemérides y muy prontito la segunda charla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas son las efemérides del 29 de octubre. Un día como hoy, pero en 1969, a las 22:30, se lograba enviar por primera vez un mensaje de ARPANET a larga distancia. Esta conexión se llevó a cabo entre la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, y el Instituto de Investigación de Stanford de San Francisco. El dato curioso de este mensaje es que quisieron escribir login, pero la conexión se cayó y solo se envió lo. Como mencionábamos al principio, alrededor de las 22:30 del 29 de octubre de 1969, el científico Leonard Kleinrock y su equipo enviaron un proyecto muy importante. Nunca se imaginó que esa red llegaría a conectar a toda la humanidad. Sin dudas que fue un gran invento y de gran utilidad para los tiempos en los que vivimos. Esta fue la efemérides del 29 de octubre. Será hasta mañana.